Durante años creí que sanar era solo cosa del cuerpo, pero nadie me explicó que mi mente también tenía voz, que lo que pensaba, lo que sentía y lo que callaba podía afectar mi salud más de lo que imaginaba. Si estás en un proceso difícil y tu cuerpo está pidiendo ayuda, quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo puede devolverte algo que nunca debiste perder, tu poder para sanar desde adentro. Lo más revelador de este camino fue darme cuenta de que la sanación no empezaba con una medicina nueva, ni con una técnica externa, sino con algo mucho más silencioso: mis pensamientos. No lo digo como una frase bonita, lo viví, porque cada vez que me decía que no iba a mejorar, mi cuerpo se contraía. Cada vez que dudaba de mí, algo en mí se apagaba. Y cuando empecé a observar cómo me hablaba, entendí que esa voz interna era mucho más poderosa que cualquier tratamiento. Durante años repetí lo que había aprendido: que el cuerpo es una máquina, que hay que repararlo, que si falla, lo arreglas. Pero nadie me habló del impacto que tiene vivir con miedo constante, de lo que pasa cuando cada síntoma activa pensamientos de culpa o desesperación. Me di cuenta de que no era solo lo que me estaba pasando, era lo que me decía mientras me pasaba. Y esa narrativa interna, esa historia que me repetía todos los días, estaba moldeando mi energía, mi estado emocional y, sin duda, mi salud. No se trataba de negar la realidad, sino de acompañarla con una conciencia distinta, de cambiar el diálogo interno de castigo por uno de comprensión, de dejar de repetir que estaba rota y empezar a recordarme que estaba en proceso, no por magia, sino por decisión, porque cada vez que cambiaba un pensamiento que me limitaba por uno que me sostenía, algo dentro de mí respondía distinto. No sané de un día para otro, pero aprendí a darme lo que nadie más podía darme: una mente que ya no era mi enemiga. Cuando me dijeron que mi cuerpo no iba a mejorar, no fue el diagnóstico lo que más me dolió, fue la forma en que me sentí al escucharlo. Me vi atrapada en una realidad que parecía escrita por otros: médicos, etiquetas, pronósticos. Todo giraba en torno a lo que estaba mal, pero nadie me preguntó cómo me sentía con eso, ni qué estaba sosteniendo internamente que pudiera estar afectándome tanto. Fue en ese silencio emocional donde entendí que si quería sanar, primero tenía que escucharme de verdad. Y no me refiero a pensar en positivo ni a repetir frases bonitas. Me refiero a mirar dentro de mí, a observar qué heridas seguían abiertas, qué creencias me mantenían repitiendo los mismos dolores. Porque no era solo mi cuerpo el que estaba cansado, era mi mente la que no paraba de sabotear mi proceso. Vivía atrapada en historias de miedo, de culpa, de no merecer bienestar, y eso se reflejaba en cada síntoma, en cada recaída, en cada vez que sentía que no avanzaba. Lo más difícil no fue el dolor físico, fue darme cuenta de cuánto me había desconectado de mí misma. Vivía desde el deber, desde la exigencia, desde lo que los demás esperaban de mí. Había olvidado cómo se sentía confiar en mi intuición, cómo era habitar mi cuerpo con amor y no con juicio. Y ahí, en medio del cansancio, empecé a recordar que yo no era solo un diagnóstico, que mi cuerpo no era mi enemigo, que había una parte de mí que todavía podía aprender a cuidarse desde otro lugar. A veces creemos que sanar es volver a ser como antes, que el cuerpo se recupere, que todo vuelva a estar como estaba. Pero lo que no nos dicen es que muchas veces la verdadera sanación no se trata de regresar, sino de avanzar, porque después de haber atravesado tanto dolor, ya no puedes vivir como antes. Algo en ti cambió, algo dentro de ti se despertó, y ese despertar, aunque a veces duela, es lo que marca el inicio de una transformación real. Empecé a notar que mi cuerpo no solo reaccionaba a lo físico, también respondía a mis emociones más escondidas, al enojo que no expresaba, a la tristeza que me tragaba, a las culpas que venía arrastrando desde hacía años, y entendí que lo que no sanaba por dentro, tarde o temprano, se manifestaba por fuera, no como castigo, sino como un llamado, como una forma de mi cuerpo de decirme: hay algo que necesitas ver.
Fue ahí cuando comprendí que sanar no era borrar el pasado, era dejar de vivir atrapada en él. Empecé a perdonar, no porque todo estuviera bien, sino porque no quería seguir cargando con lo que ya me había lastimado suficiente. Aprendí a soltar no para olvidar, sino para liberar espacio dentro de mí, porque cuanto más ligera me sentía por dentro, más energía tenía para reconstruirme. Y desde ese lugar, mi cuerpo también empezó a responder distinto. Algo que transformó mi forma de ver la salud fue empezar a observar qué tipo de pensamientos me acompañaban cada día. No solo los que me repetía frente al espejo, sino los que estaban de fondo. Esos que se cuelan sin darnos cuenta. Los que dicen, esto no va a cambiar, o seguro recaes otra vez, o ya es tarde para ti. Esas frases que no gritamos, pero que nos atraviesan como cuchillas silenciosas. Y me di cuenta de que eran justamente esos pensamientos los que más energía me quitaban. No era solo lo que comía, ni lo que hacía con mi cuerpo. Era el ambiente mental en el que lo estaba haciendo, porque el cuerpo responde a cómo lo tratamos, pero también a cómo lo pensamos. Y cuando cada decisión viene acompañada de duda o culpa, el cuerpo lo siente, lo interpreta como amenaza, como presión. Y eso no solo bloquea la recuperación, también apaga nuestra conexión interna. Así que empecé a cambiar mis preguntas. En lugar de decirme por qué me pasa esto, me pregunté qué necesito hoy. En vez de exigirme estar bien, me ofrecí descanso. En vez de enojarme con mi cansancio, lo entendí como un mensaje. Y eso no significa que desaparecieron los síntomas. Significa que cambié la forma en que me relacionaba con ellos, que ya no los veía como enemigos, sino como señales, como guías que me devolvían al centro cada vez que me desviaba. Lo más poderoso que descubrí fue que mi cuerpo no era mi enemigo. No estaba fallando. Estaba gritando lo que yo no me había atrevido a nombrar. Era mi mensajero, no mi castigo. Y mientras más me conectaba con él desde la escucha y no desde la resistencia, más entendía lo que realmente necesitaba. No solo descanso, no solo cuidados. Necesitaba que yo dejara de pelear conmigo, que dejara de rechazar mis partes vulnerables, que dejara de correr hacia afuera buscando soluciones que solo podían nacer desde adentro. Y eso cambió mi forma de habitarme. Ya no me levantaba por obligación, sino para encontrarme. Ya no me hablaba con rabia cuando no podía más, sino con paciencia. Y lo más curioso fue que, cuanto más suavidad le daba a mi proceso, más fuerte me sentía. No desde la fuerza forzada, sino desde la fuerza que nace cuando por fin te permites ser real, sin máscaras, sin exigencias, sin miedo a tu verdad. A partir de ahí, la autosanación dejó de ser un concepto lejano. Se volvió algo cotidiano, un acto de presencia, de coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago por mí. Y cada día, aunque a veces tropezara, volvía a mí con más amor que juicio, porque entendí que ese regreso era parte del camino, que sanar no es un destino, es una forma nueva de caminarte. Siempre creí que el cuerpo se curaba desde afuera, tomando lo correcto, haciendo lo indicado, siguiendo el paso a paso que me daban. Pero mientras hacía todo eso, por dentro me sentía más vacía. Había días en los que me despertaba preguntándome si realmente estaba avanzando o solo estaba sobreviviendo. Y aunque me esforzaba, había algo que no encajaba, porque por más que me cuidara por fuera, algo dentro de mí seguía quebrado. Fue entonces cuando empecé a notar algo. Cada vez que me hablaba con dureza, cuando me juzgaba por no estar mejor, cuando me obligaba a sonreír mientras por dentro me sentía rota, mis síntomas empeoraban. No era casualidad, era mi cuerpo respondiendo al desamor con el que me trataba. Porque una cosa es cuidar el cuerpo y otra muy distinta es cuidar a la persona que habita ese cuerpo. Y yo, sin darme cuenta, me había estado exigiendo salud desde un lugar lleno de tensión y miedo. Empecé a preguntarme qué pasaría si en vez de presionarme para estar bien, empezaba a acompañarme con compasión, no como una tarea más, sino como un acto de regreso, de escucharme sin apuro, de dejar de corregirme todo el tiempo, de abrazar mis partes enfermas sin vergüenza ni rechazo. Y cuando lo hice,
Cuando por fin dejé de pelear con lo que sentía, algo se suavizó dentro de mí. No fue una cura milagrosa, fue un cambio profundo, porque ya no estaba esperando sanar para tratarme con amor. Empecé a tratarme con amor para comenzar a sanar. Uno de los momentos más duros fue aceptar que había sido parte de mi propio desgaste, no por gusto ni por debilidad, sino por no saber cuidarme de otra forma. Durante mucho tiempo me exigí desde el miedo. Quería sanar, sí, pero lo hacía como quien corre por no quedarse atrás. Me hablaba con prisa, me juzgaba si no mejoraba, me culpaba por sentirme mal. Y esa presión, lejos de ayudarme, me mantenía en un estado constante de tensión. Tuve que aprender a bajarle el volumen a esa voz interna que todo lo quería perfecto, esa que no aceptaba pausas, que confundía progreso con rapidez, que creía que sanar era lineal. Y fue difícil, porque venía de años de exigirme incluso en los momentos más vulnerables. Pero cuando empecé a ser más amable conmigo, cuando dejé de medir mi valor por lo productiva que era o por lo rápido que avanzaba, algo dentro de mí se acomodó. No se trataba de conformarme con estar mal, sino de no castigarme por no estar como otros esperaban. Y en ese espacio más compasivo, empecé a ver señales de recuperación que antes no notaba. Mi cuerpo no necesitaba que lo empujara, necesitaba que lo escuchara, que le diera permiso de ir a su ritmo, y cuanto más me permitía eso, más conectaba con una parte de mí que siempre estuvo ahí, esperando que por fin le diera espacio para sanar. Uno de los mayores puntos de quiebre fue entender que sanar también implicaba perder. Tuve que soltar relaciones que no sabían acompañar mi proceso, personas que me querían fuerte, aunque por dentro estuviera cayéndome. No porque fueran malas, sino porque yo ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Sanar me enfrentó con la incomodidad de poner límites, de decir que no, de alejarme de dinámicas que me apagaban aunque llevaran años formando parte de mi vida. Fue doloroso, pero también necesario, porque mientras más me comprometía con mi proceso, más evidente se hacía que había cosas que ya no resonaban con quien yo estaba eligiendo ser. No podía seguir creciendo en entornos donde el silencio pesaba más que la empatía, donde mis emociones eran vistas como exageraciones, donde se esperaba que yo me apagara para no incomodar. Y aunque dolió, esa limpieza fue parte de mi sanación, porque el espacio que quedó vacío, poco a poco se llenó de presencia, de calma, de versiones de mí que antes no conocía. Descubrí que no estaba sola, que yo también podía sostenerme, que mi compañía no era insuficiente y que cuando aprendes a darte lo que otros no supieron, dejas de buscarlo con ansiedad afuera. Empiezas a construirlo contigo. A veces pensamos que sanar es eliminar el dolor, cuando en realidad es transformarlo. No se trata de borrar lo vivido, sino de resignificarlo, de mirarlo con nuevos ojos, porque el cuerpo guarda memorias, pero también escucha nuevas instrucciones. Y si durante años le dijiste que no valía, que era débil, que estaba roto, hoy puedes empezar a decirle algo distinto, que es sabio, que está vivo, que tiene permiso para empezar de nuevo. Me di cuenta de que no todo lo que dolía era una amenaza. Muchas veces era una oportunidad, una puerta que se abría para invitarme a ir más profundo, a soltar capas que ya no eran mías, a reconocer emociones que había guardado bajo llave por miedo a sentir. Y aunque al principio incomodaba, luego fue liberador, porque no había nada más pesado que esconderme de mí misma. Empezar a sentir de verdad fue parte esencial de mi sanación. Ya no huía del dolor, lo acompañaba, le daba espacio, lo escuchaba sin apuro, y al hacerlo mi cuerpo también empezó a aflojar. No necesitaba que todo estuviera bien para sanar, solo necesitaba que por fin estuviera siendo sincera conmigo, y eso fue lo que marcó la diferencia. Una parte importante de este proceso fue reconciliarme con el tiempo. Había vivido tantos años corriendo, exigiéndome, sintiendo que si no mejoraba rápido era porque estaba haciendo algo mal. Pero sanar no es una carrera. Y entender eso fue liberador, porque mientras seguía presionándome por sanar ya, por ver resultados ya, mi cuerpo seguía en alerta,
como si tuviera que rendir cuentas, como si no tuviera derecho a ir lento. Aprendí a ver la lentitud como un acto de amor, como una forma de respeto hacia mis procesos internos, porque no todo lo que se transforma se ve desde fuera. A veces, la sanación ocurre en los espacios más invisibles, en una respiración más profunda, en una decisión que tomas con más calma, en una emoción que por fin dejas salir. Y aunque el mundo no lo note, tú lo sabes, porque algo se siente distinto, menos apretado, más verdadero. No estaba retrocediendo, estaba permitiéndome sostenerme, no desde la urgencia, sino desde la presencia. Y en ese espacio descubrí que mi cuerpo sí quería sanar. Solo necesitaba que yo dejara de tratarlo como un enemigo al que había que corregir. Empecé a verlo como un aliado, como un espejo, como una casa que me pedía cuidado, no castigo. Y cuanto más lo trataba así, más me respondía desde el equilibrio. Otra cosa que descubrí fue que el cuerpo no siempre se expresa en enfermedades. A veces lo hace en silencios, en insomnios, en cansancio constante, en una tristeza que no tiene nombre. Y muchas veces lo ignoramos porque no lo consideramos grave. Pero ahí también hay mensajes. Ahí también hay partes de nosotras pidiendo atención, pidiendo cuidado, pidiendo presencia. Y es fácil pasar por alto esas señales cuando estamos distraídas, corriendo, cumpliendo con todo menos con nosotras. Pero cuanto más aprendí a observar esos pequeños malestares, más entendía que eran como alarmas suaves, como toques de atención que decían, mírate, hay algo que no estás escuchando. Y cuando por fin me detenía, no era raro que apareciera una emoción que había estado evitando. Sanar también fue aprender a no minimizar lo que sentía solo porque no parecía urgente. Fue darle valor a lo sutil, a lo invisible, a lo que pasaba por dentro y que nadie más veía. Y fue ahí donde encontré una de las formas más auténticas de acompañarme, no esperando a que todo colapsara, sino cuidándome antes de que llegara ese punto. Otra cosa que marcó la diferencia fue dejar de compararme. Durante mucho tiempo veía cómo otros parecían avanzar más rápido, sanar más fácil, estar mejor. Y eso me hacía dudar de mi camino. Me hacía sentir menos, como si hubiera algo en mí que no estaba funcionando bien. Pero compararse en medio de un proceso de sanación es como medir el crecimiento de una semilla sin saber en qué estación está sembrada. Cada proceso tiene su ritmo, cada cuerpo tiene su historia. Empecé a enfocarme en lo mío, en lo que sí podía sostener, en lo que sí me hacía bien. Dejé de buscar afuera validación y comencé a buscar adentro respuestas. Me hice amiga de mis tiempos, de mis avances pequeños, de esos días en los que simplemente lograr levantarme ya era suficiente. Y cuando solté la comparación, sentí alivio. Sentí que volvía a habitarme desde un lugar más real, más compasivo, porque lo importante no era cuánto me tardaba, sino cómo me trataba mientras tanto. Y eso cambió mi experiencia por completo. Ya no se trataba de demostrarle a nadie que estaba bien. Se trataba de estar en paz con el proceso, incluso cuando todavía no tenía todas las respuestas. Y desde ahí, sin presión, sin exigencias externas, empecé a ver más claridad, más espacio interno, más calma. Y aunque parezca simple, una de las decisiones más poderosas que tomé fue empezar a hablarme diferente, dejar de exigirme como si fuera una máquina, dejar de juzgarme por no estar como otros esperaban. Comencé a cambiar frases como deberías estar mejor por estás haciendo lo que puedes. Empecé a celebrar lo pequeño, a reconocer mis avances, aunque fueran internos, aunque nadie más los notara, porque si esperaba a sanar por completo para tratarme con amor, iba a pasarme la vida en guerra. Y entendí que podía darme cuidado desde ahora, que el respeto hacia mi proceso no tenía que depender de un resultado, que ya era suficiente, que ya estaba caminando, que no tenía que demostrar nada para merecer ternura. Ese cambio de narrativa fue tan profundo que impactó en todo. Dormía mejor, comía con más conciencia, sentía más calma, no porque todo estuviera resuelto,
sino porque por fin me estaba hablando como alguien que se cuida, no como alguien que se castiga. Y eso para mí fue el inicio de una nueva relación conmigo misma, una relación que esta vez venía desde el amor. Al final lo que más me sostuvo no fue una técnica exacta ni una fórmula perfecta. Fue mi decisión de volver a mí una y otra vez, incluso cuando fallaba, incluso cuando dudaba, incluso cuando sentía que no podía más. Esa constancia amorosa, ese compromiso silencioso, esa elección diaria de mirarme sin juicio y de seguir apostando por mí aunque nadie más lo hiciera. Descubrí que mi sanación no era responsabilidad de nadie más, que yo podía abrir puertas desde adentro, que tenía acceso a una fuente de sabiduría que no venía de los libros, sino de mi escucha interna. Y eso me cambió, me dio fuerza, me devolvió algo que había olvidado, que yo era capaz de sostenerme, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Porque cuando dejas de buscar la cura afuera, empiezas a descubrir todo lo que puedes activar dentro de ti. Y no se trata de negar la medicina ni los recursos externos, se trata de sumarle conciencia, de saber que tú también formas parte activa de tu recuperación, que tú también puedes ser parte del milagro cuando decides dejar de abandonarte. La autosanación no fue un camino perfecto. Tuvo días de retroceso, momentos de duda, y muchas veces me sentí como si nada estuviera funcionando. Pero en medio de todo eso, algo se mantenía firme. Una certeza suave, pero real. Esa sensación de que, aunque aún no lo viera por completo, algo dentro de mí ya había empezado a cambiar. Que el solo hecho de mirarme con honestidad, de detener la guerra interna, ya era parte de mi sanación. Lo más profundo que descubrí fue que sanar no siempre se ve como lo imaginamos. A veces no es ausencia de dolor, sino presencia de conciencia. No es estar al 100%, sino aprender a sostenerte con lo que tienes. Porque hay días en los que no tienes energía para afirmaciones ni para rutinas espirituales. Hay días en los que simplemente estás ahí, respirando, tratando de no rendirte. Y en esos días también se sana. Ahí entendí que la sanación no era un destino, sino un compromiso. Que cada vez que elegía no abandonarme, algo se reconstruía. Que cada vez que elegía quedarme conmigo, incluso en la incomodidad, estaba rompiendo patrones. Y que ese amor silencioso, que no necesitaba ser perfecto ni constante, era la medicina más poderosa que podía darme. A veces la sanación no se ve como la imaginamos, pero se siente cuando por fin dejamos de pelearnos con quienes somos. No necesitas tener todo resuelto para comenzar a sanar. Solo necesitas estar presente, con amor y sin prisa. Si este video resonó contigo, coméntame aquí abajo. Yo activo mi sanación interior, porque cuando te eliges con verdad, tu cuerpo también aprende a hacerlo. Durante años creí que sanar era solo cosa del cuerpo, pero nadie me explicó que mi mente también tenía voz, que lo que pensaba, lo que sentía y lo que callaba podía afectar mi salud más de lo que imaginaba. Si estás en un proceso difícil y tu cuerpo está pidiendo ayuda, quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo puede devolverte algo que nunca debiste perder, tu poder para sanar desde adentro. Lo más revelador de este camino fue darme cuenta de que la sanación no empezaba con una medicina nueva, ni con una técnica externa, sino con algo mucho más silencioso, mis pensamientos. No lo digo como una frase bonita, lo viví, porque cada vez que me decía que no iba a mejorar, mi cuerpo se contraía. Cada vez que dudaba de mí, algo en mí se apagaba. Y cuando empecé a observar cómo me hablaba, entendí que esa voz interna era mucho más poderosa que cualquier tratamiento. Durante años repetí lo que había aprendido, que el cuerpo es una máquina, que hay que repararlo, que si falla, lo arreglas. Pero nadie me habló del impacto que tiene vivir con miedo constante, de lo que pasa cuando cada síntoma activa pensamientos de culpa o desesperación. Me di cuenta de que no era solo lo que me estaba pasando, era lo que me decía mientras me pasaba. Y esa narrativa interna, esa historia que me repetía todos los días, estaba moldeando mi energía, mi estado emocional y sin duda mi salud.
No se trataba de negar la realidad, sino de acompañarla con una conciencia distinta, de cambiar el diálogo interno de castigo por uno de comprensión, de dejar de repetir que estaba rota y empezar a recordarme que estaba en proceso, no por magia, sino por decisión, porque cada vez que cambiaba un pensamiento que me limitaba por uno que me sostenía, algo dentro de mí respondía distinto. No sané de un día para otro, pero aprendí a darme lo que nadie más podía darme, una mente que ya no era mi enemiga. Cuando me dijeron que mi cuerpo no iba a mejorar, no fue el diagnóstico lo que más me dolió, fue la forma en que me sentí al escucharlo. Me vi atrapada en una realidad que parecía escrita por otros. Médicos, etiquetas, pronósticos. Todo giraba en torno a lo que estaba mal, pero nadie me preguntó cómo me sentía con eso, ni qué estaba sosteniendo internamente que pudiera estar afectándome tanto. Fue en ese silencio emocional donde entendí que si quería sanar, primero tenía que escucharme de verdad. Y no me refiero a pensar en positivo ni a repetir frases bonitas. Me refiero a mirar dentro de mí, a observar qué heridas seguían abiertas, qué creencias me mantenían repitiendo los mismos dolores. Porque no era solo mi cuerpo el que estaba cansado, era mi mente la que no paraba de sabotear mi proceso. Vivía atrapada en historias de miedo, de culpa, de no merecer bienestar, y eso se reflejaba en cada síntoma, en cada recaída, en cada vez que sentía que no avanzaba. Lo más difícil no fue el dolor físico, fue darme cuenta de cuánto me había desconectado de mí misma. Vivía desde el deber, desde la exigencia, desde lo que los demás esperaban de mí. Había olvidado cómo se sentía confiar en mi intuición, cómo era habitar mi cuerpo con amor y no con juicio. Y ahí, en medio del cansancio, empecé a recordar que yo no era solo un diagnóstico, que mi cuerpo no era mi enemigo, que había una parte de mí que todavía podía aprender a cuidarse desde otro lugar. A veces creemos que sanar es volver a ser como antes, que el cuerpo se recupere, que todo vuelva a estar como estaba. Pero lo que no nos dicen es que muchas veces la verdadera sanación no se trata de regresar, sino de avanzar, porque después de haber atravesado tanto dolor, ya no puedes vivir como antes. Algo en ti cambió, algo dentro de ti se despertó, y ese despertar, aunque a veces duela, es lo que marca el inicio de una transformación real. Empecé a notar que mi cuerpo no solo reaccionaba a lo físico, también respondía a mis emociones más escondidas, al enojo que no expresaba, a la tristeza que me tragaba, a las culpas que venía arrastrando desde hacía años, y entendí que lo que no sanaba por dentro, tarde o temprano, se manifestaba por fuera, no como castigo, sino como un llamado, como una forma de mi cuerpo de decirme, hay algo que necesitas ver. Fue ahí cuando comprendí que sanar no era borrar el pasado, era dejar de vivir atrapada en él. Empecé a perdonar, no porque todo estuviera bien, sino porque no quería seguir cargando con lo que ya me había lastimado suficiente. Aprendí a soltar no para olvidar, sino para liberar espacio dentro de mí, porque cuanto más ligera me sentía por dentro, más energía tenía para reconstruirme. Y desde ese lugar, mi cuerpo también empezó a responder distinto. Algo que transformó mi forma de ver la salud fue empezar a observar qué tipo de pensamientos me acompañaban cada día. No solo los que me repetía frente al espejo, sino los que estaban de fondo. Esos que se cuelan sin darnos cuenta. Los que dicen, esto no va a cambiar, o seguro recaes otra vez, o ya es tarde para ti. Esas frases que no gritamos, pero que nos atraviesan como cuchillas silenciosas. Y me di cuenta de que eran justamente esos pensamientos los que más energía me quitaban. No era solo lo que comía, ni lo que hacía con mi cuerpo. Era el ambiente mental en el que lo estaba haciendo, porque el cuerpo responde a cómo lo tratamos, pero también a cómo lo pensamos. Y cuando cada decisión viene acompañada de duda o culpa, el cuerpo lo siente, lo interpreta como amenaza, como presión. Y eso no solo bloquea la recuperación, también apaga nuestra conexión interna. Así que empecé a cambiar mis preguntas. En lugar de decirme por qué me pasa esto, me pregunté qué necesito hoy. En vez de exigirme estar bien,
Me ofrecí descanso. En vez de enojarme con mi cansancio, lo entendí como un mensaje. Y eso no significa que desaparecieron los síntomas. Significa que cambié la forma en que me relacionaba con ellos, que ya no los veía como enemigos, sino como señales, como guías que me devolvían al centro cada vez que me desviaba. Lo más poderoso que descubrí fue que mi cuerpo no era mi enemigo. No estaba fallando. Estaba gritando lo que yo no me había atrevido a nombrar. Era mi mensajero, no mi castigo. Y mientras más me conectaba con él desde la escucha y no desde la resistencia, más entendía lo que realmente necesitaba. No solo descanso, no solo cuidados. Necesitaba que yo dejara de pelear conmigo, que dejara de rechazar mis partes vulnerables, que dejara de correr hacia afuera buscando soluciones que solo podían nacer desde adentro. Y eso cambió mi forma de habitarme. Ya no me levantaba por obligación, sino para encontrarme. Ya no me hablaba con rabia cuando no podía más, sino con paciencia. Y lo más curioso fue que, cuanto más suavidad le daba a mi proceso, más fuerte me sentía. No desde la fuerza forzada, sino desde la fuerza que nace cuando por fin te permites ser real, sin máscaras, sin exigencias, sin miedo a tu verdad. A partir de ahí, la autosanación dejó de ser un concepto lejano. Se volvió algo cotidiano, un acto de presencia, de coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago por mí. Y cada día, aunque a veces tropezara, volvía a mí con más amor que juicio, porque entendí que ese regreso era parte del camino, que sanar no es un destino, es una forma nueva de caminarte. Siempre creí que el cuerpo se curaba desde afuera, tomando lo correcto, haciendo lo indicado, siguiendo el paso a paso que me daban. Pero mientras hacía todo eso, por dentro me sentía más vacía. Había días en los que me despertaba preguntándome si realmente estaba avanzando o solo estaba sobreviviendo. Y aunque me esforzaba, había algo que no encajaba, porque por más que me cuidara por fuera, algo dentro de mí seguía quebrado. Fue entonces cuando empecé a notar algo. Cada vez que me hablaba con dureza, cuando me juzgaba por no estar mejor, cuando me obligaba a sonreír mientras por dentro me sentía rota, mis síntomas empeoraban. No era casualidad, era mi cuerpo respondiendo al desamor con el que me trataba. Porque una cosa es cuidar el cuerpo y otra muy distinta es cuidar a la persona que habita ese cuerpo. Y yo, sin darme cuenta, me había estado exigiendo salud desde un lugar lleno de tensión y miedo. Empecé a preguntarme qué pasaría si en vez de presionarme para estar bien, empezaba a acompañarme con compasión, no como una tarea más, sino como un acto de regreso, de escucharme sin apuro, de dejar de corregirme todo el tiempo, de abrazar mis partes enfermas sin vergüenza ni rechazo. Y cuando lo hice, cuando por fin dejé de pelear con lo que sentía, algo se suavizó dentro de mí. No fue una cura milagrosa, fue un cambio profundo, porque ya no estaba esperando sanar para tratarme con amor. Empecé a tratarme con amor para comenzar a sanar. Uno de los momentos más duros fue aceptar que había sido parte de mi propio desgaste. No por gusto ni por debilidad, sino por no saber cuidarme de otra forma. Durante mucho tiempo me exigí desde el miedo. Quería sanar, sí, pero lo hacía como quien corre por no quedarse atrás. Me hablaba con prisa, me juzgaba si no mejoraba, me culpaba por sentirme mal. Y esa presión, lejos de ayudarme, me mantenía en un estado constante de tensión. Tuve que aprender a bajarle el volumen a esa voz interna que todo lo quería perfecto, esa que no aceptaba pausas, que confundía progreso con rapidez, que creía que sanar era lineal. Y fue difícil, porque venía de años de exigirme incluso en los momentos más vulnerables. Pero cuando empecé a ser más amable conmigo, cuando dejé de medir mi valor por lo productiva que era o por lo rápido que avanzaba, algo dentro de mí se acomodó. No se trataba de conformarme con estar mal, sino de no castigarme por no estar como otros esperaban. Y en ese espacio más compasivo, empecé a ver señales de recuperación que antes no notaba. Mi cuerpo no necesitaba que lo empujara, necesitaba que lo escuchara, que le diera permiso de ir a su ritmo,
Y cuanto más me permitía eso, más conectaba con una parte de mí que siempre estuvo ahí, esperando que por fin le diera espacio para sanar. Uno de los mayores puntos de quiebre fue entender que sanar también implicaba perder. Tuve que soltar relaciones que no sabían acompañar mi proceso. Personas que me querían fuerte, aunque por dentro estuviera cayéndome. No porque fueran malas, sino porque yo ya no podría seguir fingiendo que todo estaba bien. Sanar me enfrentó con la incomodidad de poner límites, de decir que no, de alejarme de dinámicas que me apagaban aunque llevaran años formando parte de mi vida. Fue doloroso, pero también necesario, porque mientras más me comprometía con mi proceso, más evidente se hacía que había cosas que ya no resonaban con quien yo estaba eligiendo ser. No podía seguir creciendo en entornos donde el silencio pesaba más que la empatía, donde mis emociones eran vistas como exageraciones, donde se esperaba que yo me apagara para no incomodar. Y aunque dolió, esa limpieza fue parte de mi sanación, porque el espacio que quedó vacío poco a poco se llenó de presencia, de calma, de versiones de mí que antes no conocía. Descubrí que no estaba sola, que yo también podía sostenerme, que mi compañía no era insuficiente y que cuando aprendes a darte lo que otros no supieron, dejas de buscarlo con ansiedad afuera. Empiezas a construirlo contigo. A veces pensamos que sanar es eliminar el dolor, cuando en realidad es transformarlo. No se trata de borrar lo vivido, sino de resignificarlo, de mirarlo con nuevos ojos, porque el cuerpo guarda memorias, pero también escucha nuevas instrucciones. Y si durante años le dijiste que no valía, que era débil, que estaba roto, hoy puedes empezar a decirle algo distinto, que es sabio, que está vivo, que tiene permiso para empezar de nuevo. Me di cuenta de que no todo lo que dolía era una amenaza. Muchas veces era una oportunidad, una puerta que se abría para invitarme a ir más profundo, a soltar capas que ya no eran mías, a reconocer emociones que había guardado bajo llave por miedo a sentir. Y aunque al principio incomodaba, luego fue liberador, porque no había nada más pesado que esconderme de mí misma. Empezar a sentir de verdad fue parte esencial de mi sanación. Ya no huía del dolor, lo acompañaba, le daba espacio, lo escuchaba sin apuro, y al hacerlo mi cuerpo también empezó a aflojar. No necesitaba que todo estuviera bien para sanar, solo necesitaba que por fin estuviera siendo sincera conmigo, y eso fue lo que marcó la diferencia. Una parte importante de este proceso fue reconciliarme con el tiempo. Había vivido tantos años corriendo, exigiéndome, sintiendo que si no mejoraba rápido era porque estaba haciendo algo mal. Pero sanar no es una carrera. Y entender eso fue liberador, porque mientras seguía presionándome por sanar ya, por ver resultados ya, mi cuerpo seguía en alerta, como si tuviera que rendir cuentas, como si no tuviera derecho a ir lento. Aprendí a ver la lentitud como un acto de amor, como una forma de respeto hacia mis procesos internos, porque no todo lo que se transforma se ve desde fuera. A veces, la sanación ocurre en los espacios más invisibles, en una respiración más profunda, en una decisión que tomas con más calma, en una emoción que por fin dejas salir. Y aunque el mundo no lo note, tú lo sabes, porque algo se siente distinto, menos apretado, más verdadero. No estaba retrocediendo, estaba permitiéndome sostenerme, no desde la urgencia, sino desde la presencia. Y en ese espacio descubrí que mi cuerpo sí quería sanar. Solo necesitaba que yo dejara de tratarlo como un enemigo al que había que corregir. Empecé a verlo como un aliado, como un espejo, como una casa que me pedía cuidado, no castigo. Y cuanto más lo trataba así, más me respondía desde el equilibrio. Otra cosa que descubrí fue que el cuerpo no siempre se expresa en enfermedades. A veces lo hace en silencios, en insomnios, en cansancio constante, en una tristeza que no tiene nombre. Y muchas veces lo ignoramos porque no lo consideramos grave. Pero ahí también hay mensajes. Ahí también hay partes de nosotras pidiendo atención, pidiendo cuidado, pidiendo presencia. Y es fácil pasar por alto esas señales cuando estamos distraídas, corriendo,
cumpliendo con todo menos con nosotras. Pero cuanto más aprendía a observar esos pequeños malestares, más entendía que eran como alarmas suaves, como toques de atención que decían: mírate, hay algo que no estás escuchando. Y cuando por fin me detenía, no era raro que apareciera una emoción que había estado evitando. Sanar también fue aprender a no minimizar lo que sentía solo porque no parecía urgente. Fue darle valor a lo sutil, a lo invisible, a lo que pasaba por dentro y que nadie más veía. Y fue ahí donde encontré una de las formas más auténticas de acompañarme, no esperando a que todo colapsara, sino cuidándome antes de que llegara ese punto. Otra cosa que marcó la diferencia fue dejar de compararme. Durante mucho tiempo veía cómo otros parecían avanzar más rápido, sanar más fácil, estar mejor, y eso me hacía dudar de mi camino. Me hacía sentir menos, como si hubiera algo en mí que no estaba funcionando bien. Pero compararse en medio de un proceso de sanación es como medir el crecimiento de una semilla sin saber en qué estación está sembrada. Cada proceso tiene su ritmo, cada cuerpo tiene su historia. Empecé a enfocarme en lo mío, en lo que sí podía sostener, en lo que sí me hacía bien. Dejé de buscar afuera validación y comencé a buscar adentro respuestas. Me hice amiga de mis tiempos, de mis avances pequeños, de esos días en los que simplemente lograr levantarme ya era suficiente. Y cuando solté la comparación, sentí alivio. Sentí que volvía a habitarme desde un lugar más real, más compasivo, porque lo importante no era cuánto me tardaba, sino cómo me trataba mientras tanto. Y eso cambió mi experiencia por completo. Ya no se trataba de demostrarle a nadie que estaba bien. Se trataba de estar en paz con el proceso, incluso cuando todavía no tenía todas las respuestas. Y desde ahí, sin presión, sin exigencias externas, empecé a ver más claridad, más espacio interno, más calma. Y aunque parezca simple, una de las decisiones más poderosas que tomé fue empezar a hablarme diferente, dejar de exigirme como si fuera una máquina, dejar de juzgarme por no estar como otros esperaban. Comencé a cambiar frases como «deberías estar mejor» por «estás haciendo lo que puedes». Empecé a celebrar lo pequeño, a reconocer mis avances, aunque fueran internos, aunque nadie más los notara, porque si esperaba a sanar por completo para tratarme con amor, iba a pasarme la vida en guerra. Y entendí que podía darme cuidado desde ahora, que el respeto hacia mi proceso no tenía que depender de un resultado, que ya era suficiente, que ya estaba caminando, que no tenía que demostrar nada para merecer ternura. Ese cambio de narrativa fue tan profundo que impactó en todo. Dormía mejor, comía con más conciencia, sentía más calma, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin me estaba hablando como alguien que se cuida, no como alguien que se castiga. Y eso para mí fue el inicio de una nueva relación conmigo misma, una relación que esta vez venía desde el amor. Al final lo que más me sostuvo no fue una técnica exacta ni una fórmula perfecta, fue mi decisión de volver a mí una y otra vez, incluso cuando fallaba, incluso cuando dudaba, incluso cuando sentía que no podía más. Esa constancia amorosa, ese compromiso silencioso, esa elección diaria de mirarme sin juicio y de seguir apostando por mí aunque nadie más lo hiciera. Descubrí que mi sanación no era responsabilidad de nadie más, que yo podía abrir puertas desde adentro, que tenía acceso a una fuente de sabiduría que no venía de los libros, sino de mi escucha interna. Y eso me cambió, me dio fuerza, me devolvió algo que había olvidado, que yo era capaz de sostenerme, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Porque cuando dejas de buscar la cura afuera, empiezas a descubrir todo lo que puedes activar dentro de ti. Y no se trata de negar la medicina ni los recursos externos, se trata de sumarle conciencia, de saber que tú también formas parte activa de tu recuperación, que tú también puedes ser parte del milagro cuando decides dejar de abandonarte. La autosanación no fue un camino perfecto. Tuvo días de retroceso, momentos de duda, y muchas veces me sentí como si nada estuviera funcionando,
Pero en medio de todo eso, algo se mantenía firme. Una certeza suave, pero real. Esa sensación de que, aunque aún no lo viera por completo, algo dentro de mí ya había empezado a cambiar, que el solo hecho de mirarme con honestidad, de detener la guerra interna, ya era parte de mi sanación. Lo más profundo que descubrí fue que sanar no siempre se ve como lo imaginamos. A veces no es ausencia de dolor, sino presencia de conciencia. No es estar al 100%, sino aprender a sostenerte con lo que tienes. Porque hay días en los que no tienes energía para afirmaciones ni para rutinas espirituales. Hay días en los que simplemente estás ahí, respirando, tratando de no rendirte. Y en esos días también se sana. Ahí entendí que la sanación no era un destino, sino un compromiso. Que cada vez que elegía no abandonarme, algo se reconstruía. Que cada vez que elegía quedarme conmigo, incluso en la incomodidad, estaba rompiendo patrones. Y que ese amor silencioso, que no necesitaba ser perfecto ni constante, era la medicina más poderosa que podía darme. A veces la sanación no se ve como la imaginamos, pero se siente cuando por fin dejamos de pelearnos con quienes somos. No necesitas tener todo resuelto para comenzar a sanar. Solo necesitas estar presente, con amor y sin prisa. Si este video resonó contigo, coméntame aquí abajo. Yo activo mi sanación interior, porque cuando te eliges con verdad, tu cuerpo también aprende a hacerlo. Durante años creí que sanar era solo cosa del cuerpo, pero nadie me explicó que mi mente también tenía voz, que lo que pensaba, lo que sentía y lo que callaba podía afectar mi salud más de lo que imaginaba. Si estás en un proceso difícil y tu cuerpo está pidiendo ayuda, quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo puede devolverte algo que nunca debiste perder, tu poder para sanar desde adentro. Lo más revelador de este camino fue darme cuenta de que la sanación no empezaba con una medicina nueva, ni con una técnica externa, sino con algo mucho más silencioso, mis pensamientos. No lo digo como una frase bonita, lo viví, porque cada vez que me decía que no iba a mejorar, mi cuerpo se contraía. Cada vez que dudaba de mí, algo en mí se apagaba. Y cuando empecé a observar cómo me hablaba, entendí que esa voz interna era mucho más poderosa que cualquier tratamiento. Durante años repetí lo que había aprendido, que el cuerpo es una máquina, que hay que repararlo, que si falla, lo arreglas. Pero nadie me habló del impacto que tiene vivir con miedo constante, de lo que pasa cuando cada síntoma activa pensamientos de culpa o desesperación. Me di cuenta de que no era solo lo que me estaba pasando, era lo que me decía mientras me pasaba. Y esa narrativa interna, esa historia que me repetía todos los días, estaba moldeando mi energía, mi estado emocional y, sin duda, mi salud. No se trataba de negar la realidad, sino de acompañarla con una conciencia distinta, de cambiar el diálogo interno de castigo por uno de comprensión, de dejar de repetir que estaba rota y empezar a recordarme que estaba en proceso, no por magia, sino por decisión, porque cada vez que cambiaba un pensamiento que me limitaba por uno que me sostenía, algo dentro de mí respondía distinto. No sané de un día para otro, pero aprendí a darme lo que nadie más podía darme, una mente que ya no era mi enemiga. Cuando me dijeron que mi cuerpo no iba a mejorar, no fue el diagnóstico lo que más me dolió, fue la forma en que me sentí al escucharlo. Me vi atrapada en una realidad que parecía escrita por otros. Médicos, etiquetas, pronósticos. Todo giraba en torno a lo que estaba mal, pero nadie me preguntó cómo me sentía con eso, ni qué estaba sosteniendo internamente que pudiera estar afectándome tanto. Fue en ese silencio emocional donde entendí que si quería sanar, primero tenía que escucharme de verdad. Y no me refiero a pensar en positivo ni a repetir frases bonitas. Me refiero a mirar dentro de mí, a observar qué heridas seguían abiertas, qué creencias me mantenían repitiendo los mismos dolores. Porque no era solo mi cuerpo el que estaba cansado, era mi mente la que no paraba de sabotear mi proceso. Vivía atrapada en historias de miedo, de culpa, de no merecer bienestar, y eso se reflejaba en cada síntoma, en cada recaída,
en cada vez que sentía que no avanzaba. Lo más difícil no fue el dolor físico, fue darme cuenta de cuánto me había desconectado de mí misma. Vivía desde el deber, desde la exigencia, desde lo que los demás esperaban de mí. Había olvidado cómo se sentía confiar en mi intuición, cómo era habitar mi cuerpo con amor y no con juicio. Y ahí, en medio del cansancio, empecé a recordar que yo no era solo un diagnóstico, que mi cuerpo no era mi enemigo, que había una parte de mí que todavía podía aprender a cuidarse desde otro lugar. A veces creemos que sanar es volver a ser como antes, que el cuerpo se recupere, que todo vuelva a estar como estaba. Pero lo que no nos dicen es que muchas veces la verdadera sanación no se trata de regresar, sino de avanzar, porque después de haber atravesado tanto dolor, ya no puedes vivir como antes. Algo en ti cambió, algo dentro de ti se despertó. Y ese despertar, aunque a veces duela, es lo que marca el inicio de una transformación real. Empecé a notar que mi cuerpo no solo reaccionaba a lo físico, también respondía a mis emociones más escondidas, al enojo que no expresaba, a la tristeza que me tragaba, a las culpas que venía arrastrando desde hacía años, y entendí que lo que no sanaba por dentro, tarde o temprano, se manifestaba por fuera, no como castigo, sino como un llamado, como una forma de mi cuerpo de decirme, hay algo que necesitas ver. Fue ahí cuando comprendí que sanar no era borrar el pasado, era dejar de vivir atrapada en él. Empecé a perdonar, no porque todo estuviera bien, sino porque no quería seguir cargando con lo que ya me había lastimado suficiente. Aprendí a soltar no para olvidar, sino para liberar espacio dentro de mí, porque cuanto más ligera me sentía por dentro, más energía tenía para reconstruirme. Y desde ese lugar, mi cuerpo también empezó a responder distinto. Algo que transformó mi forma de ver la salud fue empezar a observar qué tipo de pensamientos me acompañaban cada día. No solo los que me repetía frente al espejo, sino los que estaban de fondo. Esos que se cuelan sin darnos cuenta. Los que dicen, esto no va a cambiar, o seguro recaes otra vez, o ya es tarde para ti. Esas frases que no gritamos, pero que nos atraviesan como cuchillas silenciosas. Y me di cuenta de que eran justamente esos pensamientos los que más energía me quitaban. No era solo lo que comía, ni lo que hacía con mi cuerpo. Era el ambiente mental en el que lo estaba haciendo, porque el cuerpo responde a cómo lo tratamos, pero también a cómo lo pensamos. Y cuando cada decisión viene acompañada de duda o culpa, el cuerpo lo siente. Lo interpreta como amenaza, como presión. Y eso no solo bloquea la recuperación, también apaga nuestra conexión interna. Así que empecé a cambiar mis preguntas. En lugar de decirme por qué me pasa esto, me pregunté qué necesito hoy. En vez de exigirme estar bien, me ofrecí descanso. En vez de enojarme con mi cansancio, lo entendí como un mensaje. Y eso no significa que desaparecieron los síntomas. Significa que cambié la forma en que me relacionaba con ellos, que ya no los veía como enemigos, sino como señales, como guías que me devolvían al centro cada vez que me desviaba. Lo más poderoso que descubrí fue que mi cuerpo no era mi enemigo. No estaba fallando. Estaba gritando lo que yo no me había atrevido a nombrar. Era mi mensajero, no mi castigo. Y mientras más me conectaba con él desde la escucha y no desde la resistencia, más entendía lo que realmente necesitaba. No solo descanso, no solo cuidados. Necesitaba que yo dejara de pelear conmigo, que dejara de rechazar mis partes vulnerables, que dejara de correr hacia afuera buscando soluciones que solo podían nacer desde adentro. Y eso cambió mi forma de habitarme. Ya no me levantaba por obligación, sino para encontrarme. Ya no me hablaba con rabia cuando no podía más, sino con paciencia. Y lo más curioso fue que, cuanto más suavidad le daba a mi proceso, más fuerte me sentía. No desde la fuerza forzada, sino desde la fuerza que nace cuando por fin te permites ser real, sin máscaras, sin exigencias, sin miedo a tu verdad. A partir de ahí, la autosanación dejó de ser un concepto lejano. Se volvió algo cotidiano, un acto de presencia,
de coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago por mí. Y cada día, aunque a veces tropezara, volvía a mí con más amor que juicio, porque entendí que ese regreso era parte del camino, que sanar no es un destino, es una forma nueva de caminarte. Siempre creí que el cuerpo se curaba desde afuera, tomando lo correcto, haciendo lo indicado, siguiendo el paso a paso que me daban. Pero mientras hacía todo eso, por dentro me sentía más vacía. Había días en los que me despertaba preguntándome si realmente estaba avanzando o solo estaba sobreviviendo. Y aunque me esforzaba, había algo que no encajaba, porque por más que me cuidara por fuera, algo dentro de mí seguía quebrado. Fue entonces cuando empecé a notar algo. Cada vez que me hablaba con dureza, cuando me juzgaba por no estar mejor, cuando me obligaba a sonreír mientras por dentro me sentía rota, mis síntomas empeoraban. No era casualidad, era mi cuerpo respondiendo al desamor con el que me trataba. Porque una cosa es cuidar el cuerpo y otra muy distinta es cuidar a la persona que habita ese cuerpo. Y yo, sin darme cuenta, me había estado exigiendo salud desde un lugar lleno de tensión y miedo. Empecé a preguntarme qué pasaría si en vez de presionarme para estar bien, empezaba a acompañarme con compasión, no como una tarea más, sino como un acto de regreso, de escucharme sin apuro, de dejar de corregirme todo el tiempo, de abrazar mis partes enfermas sin vergüenza ni rechazo. Y cuando lo hice, cuando por fin dejé de pelear con lo que sentía, algo se suavizó dentro de mí. No fue una cura milagrosa, fue un cambio profundo, porque ya no estaba esperando sanar para tratarme con amor. Empecé a tratarme con amor para comenzar a sanar. Uno de los momentos más duros fue aceptar que había sido parte de mi propio desgaste. No por gusto ni por debilidad, sino por no saber cuidarme de otra forma. Durante mucho tiempo me exigí desde el miedo. Quería sanar, sí, pero lo hacía como quien corre por no quedarse atrás. Me hablaba con prisa, me juzgaba si no mejoraba, me culpaba por sentirme mal. Y esa presión, lejos de ayudarme, me mantenía en un estado constante de tensión. Tuve que aprender a bajarle el volumen a esa voz interna que todo lo quería perfecto, esa que no aceptaba pausas, que confundía progreso con rapidez, que creía que sanar era lineal. Y fue difícil, porque venía de años de exigirme incluso en los momentos más vulnerables. Pero cuando empecé a ser más amable conmigo, cuando dejé de medir mi valor por lo productiva que era o por lo rápido que avanzaba, algo dentro de mí se acomodó. No se trataba de conformarme con estar mal, sino de no castigarme por no estar como otros esperaban. Y en ese espacio más compasivo, empecé a ver señales de recuperación que antes no notaba. Mi cuerpo no necesitaba que lo empujara, necesitaba que lo escuchara, que le diera permiso de ir a su ritmo, y cuanto más me permitía eso, más conectaba con una parte de mí que siempre estuvo ahí, esperando que por fin le diera espacio para sanar. Uno de los mayores puntos de quiebre fue entender que sanar también implicaba perder. Tuve que soltar relaciones que no sabían acompañar mi proceso. Personas que me querían fuerte, aunque por dentro estuviera cayéndome. No porque fueran malas, sino porque yo ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Sanar me enfrentó con la incomodidad de poner límites, de decir que no, de alejarme de dinámicas que me apagaban aunque llevaran años formando parte de mi vida. Fue doloroso, pero también necesario, porque mientras más me comprometía con mi proceso, más evidente se hacía que había cosas que ya no resonaban con quien yo estaba eligiendo ser. No podía seguir creciendo en entornos donde el silencio pesaba más que la empatía, donde mis emociones eran vistas como exageraciones, donde se esperaba que yo me apagara para no incomodar. Y aunque dolió, esa limpieza fue parte de mi sanación, porque el espacio que quedó vacío poco a poco se llenó de presencia, de calma, de versiones de mí que antes no conocía. Descubrí que no estaba sola, que yo también podía sostenerme, que mi compañía no era insuficiente y que cuando aprendes a darte lo que otros no supieron, dejas de buscarlo con ansiedad afuera. Empiezas a construirlo contigo. A veces pensamos que sanar es eliminar el dolor, cuando en realidad
es transformarlo. No se trata de borrar lo vivido, sino de resignificarlo, de mirarlo con nuevos ojos, porque el cuerpo guarda memorias, pero también escucha nuevas instrucciones. Y si durante años le dijiste que no valía, que era débil, que estaba roto, hoy puedes empezar a decirle algo distinto, que es sabio, que está vivo, que tiene permiso para empezar de nuevo. Me di cuenta de que no todo lo que dolía era una amenaza. Muchas veces era una oportunidad, una puerta que se abría para invitarme a ir más profundo, a soltar capas que ya no eran mías, a reconocer emociones que había guardado bajo llave por miedo a sentir. Y aunque al principio incomodaba, luego fue liberador, porque no había nada más pesado que esconderme de mí misma. Empezar a sentir de verdad fue parte esencial de mi sanación. Ya no huía del dolor, lo acompañaba, le daba espacio, lo escuchaba sin apuro, y al hacerlo mi cuerpo también empezó a aflojar. No necesitaba que todo estuviera bien para sanar, solo necesitaba que por fin estuviera siendo sincera conmigo, y eso fue lo que marcó la diferencia. Una parte importante de este proceso fue reconciliarme con el tiempo. Había vivido tantos años corriendo, exigiéndome, sintiendo que si no mejoraba rápido era porque estaba haciendo algo mal. Pero sanar no es una carrera. Y entender eso fue liberador, porque mientras seguía presionándome por sanar ya, por ver resultados ya, mi cuerpo seguía en alerta, como si tuviera que rendir cuentas, como si no tuviera derecho a ir lento. Aprendí a ver la lentitud como un acto de amor, como una forma de respeto hacia mis procesos internos, porque no todo lo que se transforma se ve desde fuera. A veces, la sanación ocurre en los espacios más invisibles, en una respiración más profunda, en una decisión que tomas con más calma, en una emoción que por fin dejas salir. Y aunque el mundo no lo note, tú lo sabes, porque algo se siente distinto, menos apretado, más verdadero. No estaba retrocediendo, estaba permitiéndome sostenerme, no desde la urgencia, sino desde la presencia. Y en ese espacio descubrí que mi cuerpo sí quería sanar. Solo necesitaba que yo dejara de tratarlo como un enemigo al que había que corregir. Empecé a verlo como un aliado, como un espejo, como una casa que me pedía cuidado, no castigo. Y cuanto más lo trataba así, más me respondía desde el equilibrio. Otra cosa que descubrí fue que el cuerpo no siempre se expresa en enfermedades. A veces lo hace en silencios, en insomnios, en cansancio constante, en una tristeza que no tiene nombre. Y muchas veces lo ignoramos porque no lo consideramos grave. Pero ahí también hay mensajes. Ahí también hay partes de nosotras pidiendo atención, pidiendo cuidado, pidiendo presencia. Y es fácil pasar por alto esas señales cuando estamos distraídas, corriendo, cumpliendo con todo menos con nosotras. Pero cuanto más aprendí a observar esos pequeños malestares, más entendía que eran como alarmas suaves, como toques de atención que decían, mírate, hay algo que no estás escuchando. Y cuando por fin me detenía, no era raro que apareciera una emoción que había estado evitando. Sanar también fue aprender a no minimizar lo que sentía solo porque no parecía urgente. Fue darle valor a lo sutil, a lo invisible, a lo que pasaba por dentro y que nadie más veía. Y fue ahí donde encontré una de las formas más auténticas de acompañarme, no esperando a que todo colapsara, sino cuidándome antes de que llegara ese punto. Otra cosa que marcó la diferencia fue dejar de compararme. Durante mucho tiempo veía cómo otros parecían avanzar más rápido, sanar más fácil, estar mejor, y eso me hacía dudar de mi camino. Me hacía sentir menos, como si hubiera algo en mí que no estaba funcionando bien. Pero compararse en medio de un proceso de sanación es como medir el crecimiento de una semilla sin saber en qué estación está sembrada. Cada proceso tiene su ritmo, cada cuerpo tiene su historia. Empecé a enfocarme en lo mío, en lo que sí podía sostener, en lo que sí me hacía bien. Dejé de buscar afuera validación y comencé a buscar adentro respuestas. Me hice amiga de mis tiempos, de mis avances pequeños,
de esos días en los que simplemente lograr levantarme ya era suficiente. Y cuando solté la comparación, sentí alivio. Sentí que volvía a habitarme desde un lugar más real, más compasivo, porque lo importante no era cuánto me tardaba, sino cómo me trataba mientras tanto. Y eso cambió mi experiencia por completo. Ya no se trataba de demostrarle a nadie que estaba bien. Se trataba de estar en paz con el proceso, incluso cuando todavía no tenía todas las respuestas. Y desde ahí, sin presión, sin exigencias externas, empecé a ver más claridad, más espacio interno, más calma. Y aunque parezca simple, una de las decisiones más poderosas que tomé fue empezar a hablarme diferente, dejar de exigirme como si fuera una máquina, dejar de juzgarme por no estar como otros esperaban. Comencé a cambiar frases como «deberías estar mejor» por «estás haciendo lo que puedes». Empecé a celebrar lo pequeño, a reconocer mis avances, aunque fueran internos, aunque nadie más los notara, porque si esperaba a sanar por completo para tratarme con amor, iba a pasarme la vida en guerra. Y entendí que podía darme cuidado desde ahora, que el respeto hacia mi proceso no tenía que depender de un resultado, que ya era suficiente, que ya estaba caminando, que no tenía que demostrar nada para merecer ternura. Ese cambio de narrativa fue tan profundo que impactó en todo. Dormía mejor, comía con más conciencia, sentía más calma, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin me estaba hablando como alguien que se cuida, no como alguien que se castiga. Y eso para mí fue el inicio de una nueva relación conmigo misma, una relación que esta vez venía desde el amor. Al final lo que más me sostuvo no fue una técnica exacta ni una fórmula perfecta. Fue mi decisión de volver a mí una y otra vez, incluso cuando fallaba, incluso cuando dudaba, incluso cuando sentía que no podía más. Esa constancia amorosa, ese compromiso silencioso, esa elección diaria de mirarme sin juicio y de seguir apostando por mí aunque nadie más lo hiciera. Descubrí que mi sanación no era responsabilidad de nadie más, que yo podía abrir puertas desde adentro, que tenía acceso a una fuente de sabiduría que no venía de los libros, sino de mi escucha interna. Y eso me cambió, me dio fuerza, me devolvió algo que había olvidado, que yo era capaz de sostenerme, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Porque cuando dejas de buscar la cura afuera, empiezas a descubrir todo lo que puedes activar dentro de ti. Y no se trata de negar la medicina ni los recursos externos, se trata de sumarle conciencia, de saber que tú también formas parte activa de tu recuperación, que tú también puedes ser parte del milagro cuando decides dejar de abandonarte. La autosanación no fue un camino perfecto. Tuvo días de retroceso, momentos de duda, y muchas veces me sentí como si nada estuviera funcionando. Pero en medio de todo eso, algo se mantenía firme. Una certeza suave, pero real. Esa sensación de que, aunque aún no lo viera por completo, algo dentro de mí ya había empezado a cambiar. Que el solo hecho de mirarme con honestidad, de detener la guerra interna, ya era parte de mi sanación. Lo más profundo que descubrí fue que sanar no siempre se ve como lo imaginamos. A veces no es ausencia de dolor, sino presencia de conciencia. No es estar al 100%, sino aprender a sostenerte con lo que tienes. Porque hay días en los que no tienes energía para afirmaciones ni para rutinas espirituales. Hay días en los que simplemente estás ahí, respirando, tratando de no rendirte. Y en esos días también se sana. Ahí entendí que la sanación no era un destino, sino un compromiso. Que cada vez que elegía no abandonarme, algo se reconstruía. Que cada vez que elegía quedarme conmigo, incluso en la incomodidad, estaba rompiendo patrones. Y que ese amor silencioso, que no necesitaba ser perfecto ni constante, era la medicina más poderosa que podía darme. A veces la sanación no se ve como la imaginamos, pero se siente cuando por fin dejamos de pelearnos con quienes somos. No necesitas tener todo resuelto para comenzar a sanar. Solo necesitas estar presente, con amor y sin prisa. Si este video resonó contigo,
Coméntame aquí abajo. Yo activo mi sanación interior, porque cuando te eliges con verdad, tu cuerpo también aprende a hacerlo